Dios bendiga nuestras vidas. Mi hermana Natalia Bascur, un gusto escucharle, mi pastor amado, amén. Dios bendiga a mi hermana Natalia, un gran abrazo, que Dios me la bendiga mucho a usted y todo lo que venga en adelante sea próspero para usted, mi hermana Natalia Bascur. Usted sabe que la queremos muchísimo a usted y a su familia. Saludo también a la hermana Ina Centeno, si no estoy equivocado, Peñalolén. Dios bendiga a mi hermanita amada, que la bendición de Dios también le alcance, mi hermana. Hoy día hay una palabra que Dios ha puesto en mi corazón y espero que todos la escuchen. La verdad que la escuchen porque es una palabra que me ha bendecido mi vida también y quiero que también bendiga la suya, obviamente. Un gran abrazo. Amén, amén. Llegando recién del trabajo, amén. Lo importante es que llegó bien, bendecida, quizás cansadita, pero lo importante es llegar bien, llegar al hogar. Un gran abrazo, mi hermana Ina Centeno. Dios bendiga a nuestro pastor también, Dios bendiga a nuestro pastor Manuel, amén. Dios le bendiga mucho a él, que lo colme en gran bendición. Ahí debe estar ahí en casita con usted, creo. Que Dios le bendiga mucho, que Dios lo guarde también en su trabajo, porque también él es taxista y la calle, hermano, tenemos que ser guardados. La calle está muy mala, pero para los hijos del Señor somos guardados y guiados por el Padre. Así que Dios bendiga a nuestro pastor Manuel López. Santo es su nombre. Vamos a esperar un poquito, hermano, que se conecten algunos también, para que todos podamos escuchar la poderosa palabra del Señor. Así es, pues. Mi hermana Ina Centeno pone: sí, esperando el mensaje del Señor que tiene preparado para nuestras vidas. Amén. Todos tenemos hambre, sed de su palabra y necesitamos siempre recibir el maná de Dios, el mensaje de Jesucristo, el mensaje de salvación que sin duda nos lleva, ¿cierto?, a caminar, a poder perfeccionarnos día a día, a poder ser mejores, porque necesitamos ser mejores, tener una mejor calidad de vida en Cristo. Dios bendiga a mi hermanita amada, está conectada mi hermana sanguínea, Jocelyn Abasme. Dios te bendiga, hermanita, te quiero mucho, te quiero demasiado. Que Dios te bendiga mucho, hermana, que el Señor haga resplandecer su rostro en medio de tu vida, cada día junto a los niños. Y espero que no te desconectes, porque este mensaje también va a traer bendición para tu vida. Lista para recibir mi porción. Así es, mi hermana Natalia Bascur. Lista para recibir mi porción. Amén, mi hermana. Amén, amén. En breves minutos vamos a estar ya comenzando la palabra y confiamos en el Señor que todo lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas traerá un impacto, porque esto tiene que traer un impacto en nuestros corazones. Tiene que traer un impacto a nuestras familias. Algo tiene que quedar en nuestros corazones, porque cuando la buena semilla cae en buena tierra, usted sabe lo que sucede. Mergina, crece, da fruto. Y eso es lo que nosotros hoy día pretendemos como pastores, que la palabra del Señor traiga ese fruto necesario para nuestros hogares, necesario para nuestras vidas. La unidad. Hoy día vamos a hablar, hermano, un mensaje que sé que Dios te va a bendecir. Dios quiere que caminemos en unidad, en la unidad. Y Dios ayúdenos, ¿cierto? Cuesta conseguir la unidad, pero con la ayuda del Padre podemos lograr el objetivo.
Yo quiero que cada uno de los que estamos escuchando o lo que vamos a escuchar, o cuando de una manera u otra Dios me manda, me llega en el sentir de Dios predicar su palabra, usted tome los mensajes, créale a Dios cuando Dios le hable. Hoy día la gente está preparada solamente para escuchar lo que ellos quieren, pero Dios quiere que tú escuches lo que Él quiere decirte. Dios bendiga a nuestra pastora Gabriela López. Dios bendiga a nuestra pastora Gaby. Dios bendiga a esa iglesia, Dios bendiga a los siervos de ese lugar. Que la bendición de Dios cada día le acompañe. Pastores muy queridos. Ambos son muy queridos en el Señor también, junto a su familia, la iglesia, la congregación. Bueno, ya creo que llegó el momento donde vienen 2 o 3, ¿cierto?, congregados en su nombre, Él estará en medio de nosotros, ¿cierto?, en medio de nosotros. Entonces creemos en el Señor de que Dios de una manera u otra quiere llevarnos a la bendición de Dios. A la bendición de Dios, y lo estoy esperando, amén. Ahí voy, pastora Gaby, ya propenso ya a predicar la palabra del Señor, amén. Dios sea con nosotros desde ahora y para siempre, amén. Amén. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Bueno, vamos a la poderosa palabra del Señor. Ya vemos varios conectados. Que Dios bendiga a nuestra pastora Gaby. Dios bendiga a nuestra hermana Natalia Bascur. Dios bendiga a mi hermana Inés Centeno. Dios bendiga a mi hermana Jocelyn Adasme. Dios bendiga a todos los que están conectados. Mi esposa, que también está conectada. Amén. Gracias, Señor, por eso. Amén. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 28, verso 19 y 20. El título de esta palabra que Dios me ha puesto en mi corazón: la unidad en la iglesia. La unidad en la iglesia. Amén. Ahí está el mensaje. Pero vamos a leer el libro de Mateo, capítulo 28. Amén. Mateo, capítulo 28, verso 19 al 20. Mateo, capítulo 28, verso 19 y 20. Amén. Y damos lectura a la poderosa palabra del Señor, y lo hacemos como estamos todos de costumbre, en el nombre que es por sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Dice así la poderosa palabra del Señor: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahí está la poderosa palabra del Señor. ¿Cuántos creemos de que Dios envió discípulos, cierto? Y los envió a que predicara a toda nación y a toda lengua, obviamente bautizándolo en el nombre que es por sobre todo nombre, Cristo Jesús. Y lo más importante, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros. Él está con nosotros todos los días de nuestra vida, hasta el fin del mundo. Entonces yo le he puesto un título a este mensaje: la unidad en la iglesia. La unidad en la iglesia. Entonces un principio básico sobre la unidad en la iglesia. ¿Qué es la unidad en la iglesia cristiana? El principio de la unidad se enseña en toda la Biblia. Unidad significa un acuerdo de propósito, o ser uno solo, que es tan importante, ser uno solo. El propósito principal de la iglesia es ir por todo el mundo y hacer discípulos. Estamos llamados a alcanzar un mundo perdido y moribundo, lo sabemos. Y como iglesia se nos exhorta a luchar por este propósito. Pero individualmente primero debemos conformarnos a la imagen de Cristo. Estamos llamados a tener una mente, una boca como el cuerpo de Cristo.
Amén. Como el cuerpo de Cristo, como está escrito en el libro de Romanos. Libro de Romanos, Dios nos ayude. Libro de Romanos, vamos a la palabra del Señor. Libro de Romanos, capítulo 15, versículo 5 dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. A una sola voz, en un mismo sentir, que el cuerpo de la iglesia pueda crecer, pueda avanzar, pueda seguir las metas por las cuales se ha propuesto su iglesia. Entonces, ¿cuán importante será el poder de la unidad de la iglesia? El poder de la unidad de la iglesia provoca algo sobrenatural. Cuando la iglesia verdaderamente se une en el poder del uno, suceden cosas sobrenaturales. La unidad es tan poderosa que cuando los hombres, escuche bien, cuando los hombres malvados se unieron en la Torre de Babel, esto atrajo la atención de Dios y descendió del cielo para dispersarlos. Por el contrario, cuando los buenos hombres y mujeres se reunieron en el día de Pentecostés, ¿qué sucedió en el libro de Hechos, capítulo 2, en el día de Pentecostés? La unidad perfecta de Dios. También solicitaron la atención de Dios y el Espíritu Santo bajó y los llenó. El Espíritu Santo comenzó, escuche bien, a derramar esa lluvia temprana, tardía, esa brisa de Dios donde se sentaron lenguas de fuego sobre muchos y sobre todos los que estaban ahí. Este es un gran ejemplo sobre el poder de la unidad de la iglesia. La verdadera unidad de la iglesia cristiana. La unidad produce algo sobrenatural. La interacción de dos o más personas creando un efecto combinado es mayor que un individuo, es mayor que una sola persona. Por ejemplo, uno puede perseguir a 1000 y dos pueden hacer huir a 10.000. Ayúdenos, Señor. Deuteronomio, capítulo 32, versículo 30. Dios sea con nosotros. ¿Cómo podrá perseguir uno a 1000 y dos hacer huir a 10.000? Y su roca no lo hubiese vendido y Jehová no lo hubiera entregado. Ayúdenos el Señor. Entonces debemos tener unidad para producir algo grande en nuestras iglesias. El propósito produce unidad. La unidad produce algo extraordinario. Produce resultados tremendos en la iglesia. Porque hay una influencia de Dios. Hay una influencia entre nosotros mismos de buscar el reino de Dios y su justicia en la unidad. La iglesia, escuche bien, primitiva, demostró unidad y sinergia. Les permitió a todos poner su mundo, por decir algo, pata arriba, hermano. En el libro de Hechos 17:6, los discípulos continuaron en un acuerdo y Dios agregó a la iglesia diariamente a los que participarían de la salvación, que está escrito en el libro de Hechos capítulo 2, verso 42 al 47. Todo esto es por el poder de la unidad de la iglesia, hermano. El poder de la unidad de la iglesia es tremenda. Es tan importante que el enemigo de nuestras almas la odia intensamente y no se quedará sin hacer nada para detenerla. Debemos estar en guardia constante contra los ataques del diablo, hermano. Porque sabemos nosotros, y lo hemos predicado muchas veces, que el diablo vino a robar, vino a matar y vino a destruir. Y él tratará de detener la producción, él va a tratar de detener la continuidad de la iglesia. Y nuestras vidas en forma individual también va a querer tratar de detenerla. Y en el libro de Juan, Jesús oró por sus discípulos para que se pudiera ser uno como él y su Padre eran uno. Vamos al libro de Juan. Libro de Juan. Ayúdenos el Señor.
Libro de Juan, vamos a buscar Juan. Libro de Juan, capítulo 17. Libro de Juan, capítulo 17, del 20 al 22, dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La importancia tremenda de parte de Dios es que nosotros podamos ser uno en el Señor, como lo leí en el libro de Juan, capítulo 17, verso 22. Entonces ahora es la pregunta que Dios te hace a ti y te hace a mí. ¿Tú eres uno con tu hermano? ¿Tú estás en la perfecta unidad de Dios con tu hermano en la iglesia? La perfección en ser uno nos ayudará a protegernos de la carne y los ataques demoníacos, como está escrito en el libro de Juan, que está escrito en Juan 17, verso 23, ¿cierto? Que dice: y en ellos y en tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los que has amado a ellos como también a mí me has amado. En esto conociste el poder de la unidad en la iglesia. En eso ¿te acuerdas tú en nuestro tiempo pasado, cuando éramos jóvenes, cuando tú eras joven y veíamos la unidad en la iglesia, hermano? No veíamos esta competencia, porque hoy día existe una competencia en las iglesias. ¿Quién es el mayor? Hoy día existe una competencia terrible, hermano, que tiene más alma, el más poderosa. Hoy día existe una competencia tremenda, hoy día en empeñarse de lograr ser pastores. A la buena a la mala tengo que ser pastor. Y esto no es así, hermano, esto no es una competencia, no, esto no es para todos dados. Y buscan ese placer de ser pastores o tener un liderazgo dentro de una iglesia solo para poder quizás empañar al más pequeño. Si ese es el motivo y nuestra intención, nunca nos va a ir bien. Por eso que la unidad preciosa en la iglesia cristiana provoca algo tremendo en nuestras vidas. Provoca que nosotros, que cuando vemos a un hermano caer, ahí viene el otro y lo levanta. Esa es la unidad perfecta de la iglesia. Que cuando vemos a un hermano que se desaparece semanas, meses, que no sabemos por qué, está ahí el pastor, el hermano, el líder. Está pendiente por qué se desapareció tal persona y le hace un llamado telefónico y sencillamente va a verlo a su casa. Esa es la verdadera unidad que provoca un milagro en nuestra iglesia. Por eso que la Escritura dice: mirad cuán bueno y qué agradable es para los hermanos vivir juntos en unidad. Es como el ungüento precioso sobre la cabeza, que corría por la barba, incluso hasta las barbas de Aarón, que bajaba hasta la falda de sus vestiduras, como el rocío de Hermón y como el rocío que descendió sobre los montes de Sión, porque allí el Señor ordena la bendición y la vida, hermano, la protección, como está escrito en el libro de Salmo, capítulo 133, del 1 al 3. Este Salmo de David menciona la unidad del pueblo de Dios, hermano. Además de la bella descripción, hay verdades fundamentales desbloqueadas para la iglesia sobre la unidad. Hoy día Dios vino a desbloquear y a darle el poder a la iglesia y las herramientas para que caminen y para que caminemos en la unidad. Tú y yo tenemos la herramienta para caminar en la unidad. Y la unidad en la iglesia es buena. La unidad en la iglesia es agradable. Jesús notó que no hay nada bueno sino Dios. Marcos 10:18. Cuando estamos unidos, Dios está con nosotros y fluye a través de nosotros. Nos está bendiciendo con su presencia. La unidad solo puede mostrar un ejemplo positivo al mundo, hermano. Demostrarle al mundo que sí somos capaces de caminar en esa unidad. Cuando operamos como un cuerpo unificado de Cristo, esto reduce el estrés que está presente con la discordia, la oposición muchas veces dentro de la iglesia, la envidia muchas veces. Se contrarresta cuando la iglesia se unifica en un solo espíritu, en un solo clamor. Dios quiere una iglesia unida. La unidad en la iglesia es como un ungüento precioso
El ungiento que fluye por la montaña simboliza la sumisión. No puede haber unidad sin humildad, hermanos. Por lo tanto, debemos tener la mente de Cristo y el espíritu de humildad. Las Escrituras nos exhortan a no hacer nada en conflicto, sino a considerar a los demás mejor que a nosotros mismos. ¿Puede entender lo que usted hoy día Dios te invita a eso? A que tú puedas considerar a tu hermano mejor que tú. Ayúdenos al Señor. ¿Por qué no podemos hacerlo? Libro de Filipenses. A ver, vamos a buscar el libro de Filipenses. Libro de Filipenses. ¿Dónde está el Filipenses? Dios nos ayude, cierto, a poder seguir honrando al Señor, porque Él es bueno, hermano. En el libro de Filipenses, capítulo 2, verso 3, ¿qué dice? Nada hagáis. Ayúdenos al Señor, hermanos. Por eso que hoy día vemos una iglesia, hermanos, ya dañada. Por eso que hoy día vemos una iglesia, hermanos, sin temor. Por eso que hoy día vemos una iglesia que está siendo dañada por el más grande, quizás. Por eso que hoy día vemos una iglesia que no quiere caminar, se siente, hermano, desvalida. Porque no entendemos lo que Dios quiere decirnos. Y en el libro de Filipenses, capítulo 2, verso 3, dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superior al mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se aferró a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Qué tremendo, hermano, qué mensaje, qué ejemplo Dios nos está dando. Por eso que Dios nos ha dado a todos una nueva naturaleza. Y esta naturaleza se encuentra en la humildad, hermanos, que conduce a la unidad. Cuando nosotros caminamos en la unidad, escuche bien, caminamos a la humildad, hermano, comienza usted a introducirse a la unidad. Por lo que la humildad te lleva a eso, te lleva a la unidad. La fragancia de las promesas simboliza el atractivo poder de atracción de otras personas a la presencia de Dios. El mundo sabrá que somos discípulos de Jesús por nuestro amor mutuo. No hay otra forma que el mundo pueda entender que usted sea un discípulo de Dios, que usted sea un embajador de Dios, que usted sea un hombre que le ha creído a Dios, un hombre que sabe que usted es el representante de Dios, que no sea, escuche bien, entendiendo el amor mutuo. El amor mutuo. Libro de Juan, capítulo 13. Libro de Juan, capítulo 13, verso 34, dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis uno a otros como yo he amado, que también os améis uno a otro. Dios nos ayude. En esto conocerán todos los que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Libro de Juan, hermano, hablando de que la única manera que podemos encontrar, escuche bien, y nosotros podemos representarnos como discípulos de Cristo, es cuando en nosotros hay un amor mutuo. Como el aceite era santo, nuestro amor por los demás debe ser santo. ¿Qué dice el libro de Juan? O sea, el libro de 1 Corintios, capítulo 13. El amor todo lo puede, el amor todo lo sobrelleva, el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Ese es el verdadero amor. Entonces la fórmula para que tú seas próspero, la forma en la cual tú camines en esa bendición de Dios, tiene que ser la base, el amor. Y en la fórmula de que tu familia pueda crecer, la fórmula en que tu familia mañana pueda
pueda caminar en esa bendición de Dios es el amor, hermano. La fórmula para que este aceite fue transmitida de Dios directamente a Moisés y no debía usarse para otra cosa que ministrar el tabernáculo. Eso habla de la singularidad, de la unidad que se promete solo a la iglesia. Esto no puede ser logrado por el mundo, hermano. No puede ser logrado por el mundo, como está escrito en el libro de Primera de Pedro. Primera de Pedro, hermano, habla este mensaje. Dios ayude nuestras vidas. Primera de Pedro, capítulo 2. Mira lo que dice en el versículo 9. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ese es el pueblo de Dios, el pueblo que Dios le dio esa promesa. Por eso es que es tan importante la unidad en la iglesia. Escuche bien hoy día qué está sucediendo con las iglesias. Está perdiendo su dirección. Está perdiendo, hermano, el enfoque para dónde tiene que caminar. La unidad en la iglesia es como es el rocío. Cuando la iglesia de Dios camina en esa unidad es como el rocío, como el monte de Hermón, en la montaña más alta de Palestina, hermano. Recibiría tanta humedad que proporcionaría abundante agua en la nación de Israel. El rocío, por naturaleza, enfriaría la tierra caliente, seca y quemada. Y en el pueblo de Dios enfriaría la ira, el temperamento y los desacuerdos, hermanos. Esto nos ayudará a conquistar nuestra carne, hermanos. Conquistar nuestra carne, humillarnos y unificarnos como aquella verdadera iglesia. Hoy día Dios nos ordena vivir en paz con todos los hombres, así dice la Escritura, con todos los hombres, tanto como podamos, hermanos. Libro de Romanos. Vamos, Romanos, otra vez. Ayúdanos, Señor. Que Dios quiere bendecirnos otra vez de esta palabra. Libro de Romanos, capítulo 12, verso 18. Si es posible, en cuanto dependa en vosotros, está en paz con todos los hombres. Y entrar en el flujo de la presencia de Dios. La unidad en la iglesia es agradable. La verdadera unidad de la iglesia produce bendición. Amén. Se nos promete vida eterna si entramos en la unidad dentro de la iglesia. Y con Jesucristo y el cielo promete la plenitud de nuestra herencia con el Señor y la continuación de su presencia para siempre. Pero no tenemos que esperar hasta el cielo para experimentar estas promesas. Podemos tener porciones de ello ahora, hermanos. Ahora. Las Escrituras nos dicen que cuando estamos reunidos en unidad, Cristo está en medio de nosotros. Libro de Mateo 18:20. No le voy a leer todos los capítulos, voy a leer algunos capítulos y usted ahí en la casa después lo buscará. Pero no tenemos que estar sin su presencia mientras estamos ocupados aquí en la tierra, hermano. Pablo estableció muchas iglesias diferentes y en la última parte de su ministerio se esforzó por influir en la iglesia para morar en la unidad. Quería asegurarse de que no pecaran unos contra otros, que se tropezaran, sino que se amaran como Cristo amaba a la iglesia. Primera de Corintios capítulo 9, verso 13. Por eso es que es tan importante, hermano, buscar la unidad. Por eso es que es tan importante, hermanos, de hacer bien las cosas. Necesitamos forzarnos de mantener la unidad del Espíritu, del vínculo de la paz. Libro de Efesios, capítulo 4, verso 13. Y perdonándonos unos a otros, como está escrito en el libro de Colosenses, capítulo 3, verso 13. La unidad de la iglesia. Necesitamos estar en una mente y tener compasión el uno con el otro, como está escrito en el libro de Primera de Pedro, capítulo 3, verso 8. La unidad te beneficia como persona y beneficia como iglesia. Sin embargo, el mayor propósito para nosotros de vivir y unificarnos es salvar un mundo perdido y moribundo. Permanezcamos en la presencia de Dios y busquemos la unidad todos los días, hermanos.
Hay un alma que necesita ser salvada. Es verdad de que nosotros, a no todo el mundo, hermano, caemos bien. Es verdad que hay gente que no te ama, no te quiere. Es verdad que hay gente que no, que sin tú hacerle daño, se provoca esa desigualdad. Esa desigualdad que no sabes por qué, de dónde viene y por qué viene. Pero usted y yo necesitamos seguir trabajando para que la unidad perfecta de Dios llegue a su iglesia. La unidad que produce el Espíritu, hermano. La unidad que produce el Espíritu, como está escrito en el libro de Hechos. Libro de Hechos. Vamos a buscar el libro de Hechos. A ver. Libro de Hechos. Que Dios nos ayude, ¿cierto? Que Dios ha sido bueno con nosotros, hermano. Él no te ha dejado. Él no te ha desamparado. Él siempre va a estar contigo todos los días de tu vida, hermano. Él siempre te va a sostener, aún en la prueba y en la aflicción. Lo ha hecho conmigo, y ¿por qué no lo va a hacer contigo, hermanos? Él siempre va a estar contigo todos los días de tu vida. Libro de Hechos, capítulo 4, verso 32. Verso 32 dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Ayúdenos, Señor. Y con el gran poder de los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, y como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Se da cuenta que ni aún la necesidad tenían aquellos, porque hasta en eso la iglesia se preocupaba. Hasta en eso la iglesia trabajaba para poder abastecer la necesidad de alguien que estaba viviendo en esos conflictos. Entonces yo le hago esta pregunta a usted: ¿quién le pasaría a su cuerpo si le quitaran su espíritu? ¿Se ha hecho esa pregunta a usted? ¿Quién le pasaría a su cuerpo si le quitaran su espíritu? Simplemente se moriría, hermano. Así es la iglesia. Ella necesita del espíritu para su vida y su unidad, si no se muere. Mire, un día un hombre fue a visitar a una persona en un manicomio, y había más de 100 reclusos peligrosos en esa institución. Pero para sorpresa de la visita, solo 3 guardias cuidaban a estas personas que estaban en esos lugares. Y le preguntó a su guía: ¿no teme usted que estás con personas que pueden tramar algún complot para dominar a los guardias y escaparse? Esta persona dijo no. Fue la respuesta. Entonces las personas que estaban ahí internadas como locos nunca se unen, pero los creyentes sí nos unimos. Y el encargado de producir la unidad en el cuerpo de la iglesia es el Espíritu Santo. Esta unidad la profetizó Cristo, hermano. Se sabe que la Escritura y por la historia que las más grandes oraciones que se conozcan la hizo nuestro Señor Jesucristo, quien ha podido superar la oración del Padre Nuestro. Pero la oración que Él hizo a favor de sus discípulos y con ello a la futura iglesia debe considerarse como su obra maestra, hermano. Debe considerarse lo mejor que Dios quiere de nosotros, llena de la más profunda teología, del más puro amor a favor de los discípulos que pronto dejaría Juan, el fiel discípulo amado, quien por estar tan cerca de Él oyó aquella oración que sigue siendo el más grande anhelo por la iglesia de hoy. Y dentro de sus más sublimes deseos, Jesús le dijo: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Esto lo dijo Jesús en el libro de Juan, capítulo 1, verso 23. La perfección es la unidad. O sea, ¿no es acaso
Esto es un imposible considerado que poseemos una naturaleza tan egoísta. Sin embargo, esta profecía se cumplió en el pasaje del libro de Hechos, capítulo 32, capítulo 4, verso 32 al 37. Por lo tanto, hermano, si es posible la unidad en Cristo, lo que nació en Jerusalén, como resultado de la intervención del Espíritu Santo, fue una unidad espontánea, cuyo impacto se vio en todo el crecimiento del libro de los Hechos. La unidad real en la iglesia, por supuesto que es el Espíritu Santo. Él le da al cuerpo vida y lo mantiene unido. Le da vida y lo mantiene unido. El Espíritu Santo produce unidad espiritual para que todos participemos de ese amor, hermano, de ese amor fraternal. Los que habían creído eran de un corazón y un alma. Lucas no habla de una multitud de los que habían creído. Este detalle es muy interesante, pues en la unidad en una iglesia pequeña es difícil a veces de obtener, es difícil de sostener incluso. ¿Cómo sería la de Jerusalén, que ya andaba sobre miles de personas y con una comunidad compuesta por judíos y griegos? Pues el texto nos dice de una manera simple y directa que ellos eran, mire, entre judíos y griegos, ellos eran de un corazón y un alma. La obra, hermano, del Espíritu Santo quebrantó todo tipo de orgullo y toda clase de egoísmo. Y Dios quiere que a través de esta palabra, escuche bien, saque en nosotros toda clase de orgullo y toda clase de egoísmo. Dios quiere que caminemos a la unidad perfecta de Dios. Dios quiere una iglesia unida de verdad. Aquella era una unidad mística, muy espiritual, como cuanto el trabajo era hecho en el centro de las emociones. El corazón, el alma, la unidad. Para que sea real tiene que comenzar en nosotros, tiene que comenzar en tu casa, tiene que comenzar con tu familia. Ser de un corazón y un alma es poseer el sello distintivo de una obra nueva. Y esto solo ocurre en la vida de la iglesia, hermano, en la vida de la iglesia. Por lo tanto, este tipo de unidad que le estoy mencionando y que le estoy enseñando hace mucho rato, no es tan fácil de conseguir, pero con la ayuda de Dios todo es posible. Por lo tanto, este tipo de unidad no es intelectual u organizacional. La unidad que prevalece es la que produce el Espíritu en el corazón. Las tres palabras que distinguen este texto son creyentes, corazón y alma, hermano. Esto nos dice que ellos estaban unidos por su fe, pero también por su corazón. Esta es la unidad que perdura, hermano. No importa quiénes seamos y de dónde vengamos. No importa quién hoy día seas tú delante de Dios o delante de las personas. El Espíritu Santo quebranta las barreras y nos pone juntos para que experimentemos ese amor fraternal. La Biblia habla que ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía. He aquí, actitud correcta sobre la unidad que produce el Espíritu Santo. Que nada que lo que tú tienes lo consideres como tuyo. Ayúdanos al Señor. Entonces hoy día Dios te pregunta qué tipo de vida experimentó aquella primera iglesia, capaz de cambiar la ambición personal y el apego que se tenía por las cosas materiales. Qué extraordinaria era la obra del Espíritu Santo. ¿Y acaso no debiera ser esta la actitud que caracteriza a un hijo de Dios? Por lo general hablamos de nuestras pertenencias como ayúdenos, Señor. Con un gran orgullo hablamos de mi familia, de nuestros hijos, de nuestra casa, de nuestros vehículos, de nuestro dinero, de nuestros bienes. Pero la verdad es que nada es nuestro. Nada de lo que tú tienes es tuyo. Nada de lo que tú posees es tuyo, hermano. Tampoco es mío. Nada de lo que Dios ha puesto sobre nuestras manos es de nosotros. Nada, hermano. Pero la verdad es que hay muchos que creen que es propio, que ha sido por su esfuerzo, sí es verdad. Pero antes de darte ese esfuerzo,
Dios te dio el soplo, te dio la fuerza para que tú puedas lograr tus objetivos. Por lo tanto, nada es tuyo. Y los hijos que hoy día tengo, ni siquiera mis hijos son nuestros. La casa que hoy día tenemos no es nuestro. Cualquier situación económica, escuche bien, que tengamos en la vida, nada es nuestro. El vehículo que muchas veces tenemos tampoco es nuestro. Porque cuando se arruina el vehículo, hay que pensar en otro. El dinero, que es una de las cosas que más muchas personas que más aman, que obviamente sirve para pagar cuentas, para pagar ciertas cuentas que tenemos como deuda, pero ni aún eso, hermano, es nuestro. Y la iglesia de Jerusalén nació, hermano, siendo una iglesia desprendida, una iglesia que se desprendía de lo que ellos tenían, porque una sola cosa a ellos les importaba: mantener el amor que les había dado el Espíritu Santo. La experiencia de aquella iglesia debe recordarnos que nosotros somos mayordomos de nuestros bienes y no dueños, que todo lo que poseemos es de Dios y que solo a Él debemos mi fidelidad en administrar lo entregado, en administrar lo que Dios hoy día ha puesto sobre nuestras manos. Por eso que la Biblia habla con respecto al libro de Hechos que ellos tenían todas las cosas en común. Y esta es una de las cosas que nos impacta al leer la historia de aquella primera iglesia, de aquella iglesia primitiva, hermano, que lo que más impacta es que ellos tenían todas las cosas en común. La unidad que trajo el Espíritu Santo produjo un sentido de desprendimiento, de pertenencia y de cooperación. Tener las cosas en común es simplemente traer lo más valoramos y ponerlo al servicio del Señor y de los santos. Aquello se constituyó en una experiencia que revolucionó todo el sistema de vida, sobre todo en la orgullosa, egoísta y opulenta sociedad judía y romana, hermanos. Es bueno aclarar que esta frase nos sustenta al llamado comunismo, porque lo que allí sucedió no fue el resultado de teorías socialistas, ni de reglas impuestas que hubieran de regir a todos los que buscaban admisión en aquella nueva sociedad. Más bien fue la expresión espontánea del amor a Dios y al hombre que se había enseñoreado de cada corazón. Qué tremendo, hermano. Aquel comunismo bíblico no fue provocado por una lucha de clases, sino por la obra del Espíritu Santo y manifestado en el más puro amor los unos por los otros. De manera pues que el llamado de este texto es para que sea común nuestra misión, nuestro propósito, nuestra visión y sobre todo que sea común nuestro amor, como está escrito en el libro de Romanos capítulo 13 verso 8. Dios quiere una iglesia, hermano, de amor. La iglesia poderosa se construye con una iglesia de amor y el amor provoca la verdadera unidad en su pueblo. El Espíritu Santo produce unidad en el testimonio para que cumplamos la gran comisión por la cual nosotros fuimos llamados. Un gran poder manifestado. Una cosa que distingue el libro de los Hechos es el gran poder que se hacía todas las cosas. La profecía acerca de la llegada del Espíritu Santo dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces no fue extraño que el día de Pentecostés el Espíritu Santo se hiciera presente bajo un poderoso viento recio. Dios quiere a través de esta palabra que ese viento recio sople sobre las iglesias, que ese viento recio sobre esos lugares que están caminando, no de cabeza, sino están caminando quizás erróneamente. Dios quiere que ese viento recio venga sobre nosotros, sobre su casa. Por eso que se levantó ese viento recio en el día de Pentecostés, porque estaban perfectamente unidos. Entonces no fue extraño que después Pedro predicara un poderoso sermón, un tremendo mensaje que trajo como resultado las conversiones de miles de almas, quienes venían compungidos y arrepentidos de su corazón. Tampoco fue extraño que bajo ese poder ejercitado por los apóstoles,
Un hombre que tenía más de 40 años y sin poder caminar, entrara en el templo saltando y alabando al Señor, hermanos. Qué maravilloso sería que en nuestros templos, en nuestras iglesias, hermanos, se levantara alguien que estuviera por años quizás sin poder caminar y se levantara saltando y alabando al Señor. Eso es lo que sucedió en la iglesia primitiva, y esto es lo que Dios quiere que suceda en estos tiempos. Fue ese poder que permitió el nacimiento de la iglesia de Jerusalén como una comunidad, como un modelo que el cual nosotros debemos seguir. Unidad por el vínculo de amor. ¿Qué más decir? Quiero decirte de que el vínculo de amor, hermano, hacía que perfeccionara aún, escuche bien, perfeccionara a los santos, que perfeccionara nuestras vidas, que por sobre el amor cubría nuestras propias faltas. El amor es el que cubre nuestras faltas. ¿Qué más decir? Pues es ese poder que traerá, escuche bien, la conversión de los samaritanos, de un etíope, de Saulo de Tarso. Con ello, la gran obra misionera que llegará a todas partes según el cumplimiento en el libro de Hechos, capítulo 1, verso 8. Amados hermanos, cuando prevalece la unidad y la liberalidad de una congregación, la predicación tiene mayor poder por razón de su mayor favor con el pueblo. La vida que produce el Espíritu creando un ambiente de amor y de comunión necesariamente tiene que llevarnos a dar testimonio con poder lo que no le conocen, pero ¿encontrará el Espíritu Santo los mismos medios para manifestar su poder hoy? Es la que pregunta que yo me hago también. Por eso que hoy día es importante, iglesia de Dios, que las manifestaciones, que la gloria de Dios que tenemos que ver dentro de una iglesia, tenemos que volver a repetirlas como sucedió en el día de Pentecostés, en ese día de la iglesia primitiva. Un gran testimonio de la resurrección. Todas las religiones en el mundo tienen algo en común. Sus líderes fundadores murieron y hasta se enorgullecen de saber dónde están sus tumbas y sus restos. El cristianismo predica que su fundador resucitó de entre los muertos, con lo que se pone de manifiesto que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. La iglesia del Señor le debe su origen a dos hechos extraordinarios: la resurrección de Cristo y la llegada del Espíritu Santo. Con la venida del otro Consolador se estaría cumpliendo las palabras de Jesús a sus discípulos cuando les dijo que no los dejaría huérfanos. Dios no te ha dejado huérfano. Dios no me ha dejado huérfano a mí. Entonces, como un hecho notorio, debe decirse que la resurrección de Cristo transformó a unos acobardados y acorralados discípulos en osados y valientes exponentes de la palabra. Nadie le detuvo a partir de ese momento. Las autoridades religiosas no pudieron, las cárceles no pudieron, los lugares tan distantes e inhóspitos de gran peligro tampoco lo impidieron. Por lo tanto, el acontecimiento que une a la iglesia es la resurrección de Jesús, y este es el mensaje que ella debe seguir anunciándose en estos tiempos. Este es el testimonio que también debemos dar nosotros, y este es el mensaje, escuche bien, que cambia la vida. Por eso que hoy día yo te digo, hay una abundancia de gracia sobre aquellos que buscan la unidad. Esta es una de las señales que identifica una iglesia viva, hermano. La abundancia de gracia sobre todos. Señales que identifican una iglesia viva, hermano. Esta característica se ve en todo el libro de los Hechos. Le invito a que usted lea todo el libro de los Hechos. Tal fue el caos de la iglesia en Antioquía, como está escrito en el libro de Hechos, capítulo 11, verso 23. Lucas se asegura en destacar que si algo no tenía la iglesia de este tiempo, era una falta de gracia. Al contrario, el poder de la unidad, tan visible en todo lo que hacían, había generado una abundante gracia sobre todos ellos. Cada hermano era un recipiente de la gracia
que trajo también el Espíritu Santo. Cada hermano. Y cuando una iglesia posee este toque especial de la gracia, hay un contagio de amor, hay un contagio de unidad que se provoca dentro de la iglesia. No se provoca esa tensidad de división, de mirando los unos a los otros como enemigos, sino más bien que cuando nosotros entendemos este toque de Dios en medio de nuestra vida, se provoca ese contagio de amor y de unidad. Entonces yo le pregunto a usted, ¿cómo es el rostro de un creyente que tiene abundante gracia? Evidentemente hay gozo. Evidentemente, hermanas, hermanos, en él, en ella hay gozo. ¿Qué otra cosa? Sencillez. Sencillo. Sencilla la hermana. Tercera cosa, amor por los demás. Amor por los demás. Cuarta cosa, seguridad de su fe. Quinta cosa, amor profundo por su Señor y su iglesia. Pero sobre todo, un deseo continuo de compartir a Cristo con los demás. Una iglesia donde abunda esta gracia es como la flor para las abejas, como el imán para el hierro. Hay una atracción irresistible. De cuánta bendición es un creyente lleno de gracia, hermano. Que se diga de nuestra iglesia lo mismo que dijo en aquella ciudad llamada Jerusalén. El Espíritu Santo, hermano, produce unidad, aún en lo material, para que no haya ningún necesitado. Entonces, ¿qué debe hacer la iglesia como lo hizo la iglesia primitiva? ¿Qué debe hacer la iglesia para esto? Nos anticipamos, hermano, en decir que este pasaje no debe ser tomado en forma literal, donde Dios mandó a vender nuestras posesiones y vivir en una ciudad comunal. No lo tomen en una forma literal, porque hay personas que han dicho, ya entonces si así como ellos vendían la heredad, yo voy a pescar mi casa, la voy a vender y bueno, y voy a vivir en una comunidad. No es lo que Dios hoy día se refiere a decirnos en este tiempo. Lo que hay que ver acá es la enseñanza que representa el desprendimiento. Eso Dios quiere decirte. Y la bendición de dar para bendecir a otros en la obra del Señor. La experiencia de la iglesia de Jerusalén que dio origen a aquella espontaneidad de vender sus propiedades y traer el dinero y ponerlo a los pies de los apóstoles. Es una clara demostración de lo que significa el valor de una persona por encima de las cosas materiales. Eso Dios quiere decir. Por encima del valor que pueda tener lo material, por encima de aquello tiene un valor aquella persona. Y cuando el Espíritu Santo toca realmente una vida y lo hace sensible y lo prepara para toda la liberalidad, es tremendo, hermano. Así que nuestras posesiones son solo un medio por el que podemos ayudar a otros. Es un medio. Es reconocer que no son nuestras, sino del Señor. Pues son de Dios y que debemos estar preparados para cuando Él las quiera usar. Seamos capaces de dárselas con mucho placer a que esté en necesidad. Y la manera como distingue a un cristiano es un deseo de dar. Del dar, el poder del dar es tan importante. Solemos identificarnos como la bienaventuranza del Sermón del Monte, pero no siempre nos acordamos de aquella que dice: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando alguien está rendido al Señor de corazón, también rendirá sus bienes para que los use de buena manera, como alguien lo ha expresado. Si Jesucristo tiene su corazón, tendrá también su talonario de cheque. Él tiene todo. Él es dueño de todas las cosas. Y si Él lo tiene, y si Él tiene todo para darte, y Él te lo ha dado hasta el día de hoy, ¿por qué no dar de lo que tú has recibido por gracia? Bendecir a otros también. La iglesia de Jerusalén vendió todo para ayudar a otros. Entonces hoy día comencemos nosotros con ese mínimo detalle de preocuparnos por aquel que está viviendo una necesidad. Sintamos el gozo de bendecir a otros, dando
lo que te pertenece a ti, no lo que le pertenece a Él, porque todo es de Él. Entonces usted se preguntará, ¿habrá resultados cuando uno da? Claro, pues hermano, el texto es simple, hermano, y dice, lléname, nos dice que no había entre ellos ningún necesitado. ¡Qué declaración más extraordinaria! Dentro de la iglesia de Jerusalén no había un alma necesitada. ¿Acaso no es el propósito de cada iglesia en este tiempo? La unidad era tan fuerte que dio lugar a un estilo de vida que impactó, hermano, no solo a una persona, impactó a todo el mundo. No había ni una necesidad en ningún hermano, porque la iglesia de este tiempo tiene que preocuparse de las necesidades de su pueblo. La unidad era tan fuerte que dio lugar a un estilo de vida que impactó a todo el mundo. Los hogares se convirtieron en los centros donde se ministraban todas las necesidades, como era de esperarse. El recinto de una casa se prestaba más para atender cada necesidad, de manera que este era el resultado. El que no haya un necesitado en la iglesia pareciera ser una utopía, pareciera que fuera una mentira, pues cada creyente enfrenta situaciones muy particulares. Sin embargo, cuando una iglesia entiende que cada miembro es alguien especial para Dios, su interés será cuidarlo, amarlo e integrarlo. Ese es el deber de la iglesia: cuidarlo, amarlo e integrarlo. Porque nada es más triste que ver a un creyente solo en medio de una multitud. Así que para que esto no suceda, debemos desprendernos, como lo hizo aquella iglesia primitiva, como lo hizo aquella iglesia de verdad que entregaban sus zapatos para darlo a otros que estaban descalzos, y ser parte de las ofrendas que a veces son ministradas, que también ayudaban a la necesidad. Porque nuestra generosidad puede producir un impacto de tal manera que no haya un necesitado. El que una iglesia no tenga ningún necesitado es un gran reto, hermano, un gran reto. Jesús le dijo a sus discípulos: dadle vosotros de comer. Cuando somos generosos, Dios multiplica lo que damos. Cuando somos generosos, Dios multiplica nuestras vidas y nos bendice. A los que menos tienen, Dios viene y te prospera. Alabanza a su nombre, hermanos. Siento la presencia del Señor en esta tarde. Alguien ha comparado a la iglesia con el arca de Noé. Adentro de aquella pudiera haber mucho alboroto, malos olores quizás, y nuestros vecinos nos parecen muy extraños, pero mucho mejor estar adentro que afuera. Pero creo que lo más parecido a la iglesia es el cuerpo humano, siendo esta la figura con la que más se conoce en el Nuevo Testamento. En el cuerpo todo está unido y su propia vida proviene del Espíritu. De allí que cuando exhala el Espíritu, el cuerpo queda muerto. La iglesia de Jerusalén nació, hermano, y se lo digo con todas sus palabras, nació unida. Y la fuente de su vida era el Espíritu Santo. Como todos eran de un corazón y un alma, no había entre ellos ningún necesitado. No había entre ellos rivalidad. No había entre ellos contiendas. No había entre ellos murmuraciones. No había entre ellos nada que provocara la desunión y la destrucción de aquella iglesia llamada Jerusalén. El poder de la predicación y la generosidad espontánea hizo posible que la iglesia creciera y se convirtiera en una de las iglesias más poderosas de esos tiempos. Esta es la unidad que Dios impacta a la iglesia de Dios en este tiempo. ¿Estaremos nosotros haciendo caso a la verdadera unidad de Dios que provoque un impacto extraordinario en este año llamado 2023?
¿Estaremos haciendo bien las cosas? Permitamos, hermano, al Espíritu Santo que produzca esa unidad para que nos parezcamos a ella. Hagamos de la oración de Cristo nuestro tema perfecto en unidad para que el mundo crea. Perfecto en la unidad para que el mundo crea. Para aquellos que no creen, crean que hay un Dios. Pero si nos ven a nosotros en rivalidad, nos ven a nosotros en contienda, nos ven a nosotros en división y no ven la unidad de la iglesia. Que hermanos, todos acumulan para sí mismos y no son capaces de dar al que necesita. ¿Cómo podremos tener una iglesia, hermano, una iglesia poderosa, si la unidad del Espíritu provoca eso? La unidad del Espíritu provoca, escuche bien, que hagan y sucedan cosas extraordinarias, no solo en nuestra iglesia, sino en nuestros alrededores. La unidad del Espíritu, la de cual Pablo, hermano, hablaba, como está escrito en el libro de Efesios, capítulo 4, verso 3. Solicito en guardar la unidad del Espíritu. Él lo dijo, se refiere a la unidad que el Espíritu Santo produce con Dios y con los miembros de la iglesia, en que siendo de orígenes tan diversos llegamos a ser uno. A pesar que ellos eran distintos entre naciones quizás, pero ellos eran uno solo. Y Jesús pidió al Padre para que los que creyeran por el testimonio de los discípulos fueran uno, como el Padre y el Hijo son uno. Y compartió con ellos su gloria para que lograran, hermano, este fin, este objetivo, como está escrito en el libro de Juan, capítulo 17, verso 21 y verso 22. El agente que logra este fin es el glorioso Espíritu Santo, en el cual el Padre nos guía a toda verdad y nos guía a toda justicia, que hace ser uno a la Trinidad, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Son personas divididas, distintas, pero los tres son uno solo. Comparten un solo amor, se comparte un solo propósito y se comparte una sola gloria. Y de hecho, en más, son diferentes personalidades y tienen diferentes funciones, pero en la voluntad perfecta y agradable de Dios son uno solo. Y así debe ser la iglesia. La unidad que produce el Espíritu Santo ocurre en el momento de la conversión, al unirnos al cuerpo de Cristo. Si Pablo no habla de mantener esta unidad, es porque las diferencias personales, la diferencia entre gustos y problemas tienden a separarnos. Pero la unidad espiritual es mayor que todo eso, hermano. Por eso que Dios busca una iglesia espiritual. Porque los carnales no entienden lo que yo le digo. El que es carnal habla como carnal, piensa como piensa un carnal. Pero el que está en el Espíritu habla de las cosas del Espíritu. Por eso que hoy día vemos un mundo dividido por cuestiones tan torpes, temporales, como una diferencia de cultura, indiferencia de lenguaje, de comida, sociales, de edad, de educación. Pero cuando nosotros entendemos esta palabra, aún en esa situación, el Espíritu Santo genera una sola iglesia. Cuando Dios levantó a Israel, hermano, lo separó de las otras naciones, y al hacerlo el resto de naciones estaban excluidas. Pero en la iglesia quitó las paredes de división. En la iglesia quitó las paredes de división, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Él vino, hermano, a unir y no a dividir. Él vino a plantar y no a desarraigar. El Espíritu nos capacita para entrar ante el Padre por medio de Jesús. Él da el acceso al Padre y nos coloca en la misma posición de hijos ante el Padre. ¿O usted cree que porque alguien tiene mucho dinero, Dios lo coloca en otro lugar, en otra posición?
¿O usted cree que porque hay alguien que tiene un mayor rango, lo tiene Dios puesto en otra posesión? No es así. Cuando el Padre habla en nuestra vida, quiere decir que Él nos coloca como hijos ante el Padre, aunque seamos tan distintos, aunque muchos vengan siendo extranjeros y algunos sean ciudadanos de su propio país, otros sean miembros de la iglesia y otros no lo sean, Dios los coloca, hermano, en el mismo lugar. Pablo habla de la unidad espiritual. Cuando se refiere que el cuerpo es uno, aunque tenga muchos miembros que tienen diferentes funciones, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Como está escrito en 1 Corintios capítulo 12, verso 12. La unidad no significa hacer todo lo mismo, sino cada quien hacer cosas diferentes para el bien común. Lo que produce esta unidad es la acción del Espíritu, que nos hace partícipes del cuerpo, de su presencia, y nos hace ser hijos de Dios. Mire, Pablo dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o sean libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Se da cuenta? 1 Corintios capítulo 12, verso 13. Dios quitó las barreras que el mundo puso para hacer una iglesia multicultural, diversa y variada. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Libro de Gálatas capítulo 3, verso 28. La iglesia es una porque parte un cuerpo, un mismo espíritu y una misma esperanza, un Señor, Jesús, una fe, un bautismo, un Dios, un Padre. Efesios capítulo 4, verso 4 al 6. Esta unidad espiritual que genera el Espíritu Santo debe ser guardada en el vínculo de la paz. Libro de Efesios capítulo 4, verso 2. Renunciando a la división. Esto es lo que Dios quiere hoy día, que renunciemos a la división, que renunciemos a los pleitos, que renunciemos a las murmuraciones y a los chismes. Pablo nos enseña sobre algunas actitudes que al vivirlas nos hace estar en paz, en armonía y en unidad. La humildad, la mansedumbre, la paciencia mutua. Efesios 4:2. Hacer las cosas con humildad, no por envidia o vanagloria. Filipenses capítulo 2, versos 3 y 4. Y manteniendo un servicio de amor. Libro de Colosenses capítulo 3, versos 12 al 14. Y siendo unánime. Libro de Efesios, libro de Filipenses capítulo 2, verso 2. La iglesia debe trabajar en unidad, adorar en unidad, testificar en unidad y en amor. Solo así seremos la iglesia que Dios desea. Esa iglesia poderosa, esa iglesia que Dios la está esperando hace mucho rato. Yo me imagino que si Dios no ha venido, hermano, ha sido porque hasta ahora se encuentra con una iglesia que no está apta para irse al reino de Dios. Ayúdenos el Señor. Hemos hablado sobre la unidad de la iglesia, sobre los principios de la verdadera unidad. Hemos hablado del poder de la unidad de la iglesia. Hemos hablado lo que es la unidad ante la iglesia cristiana, hermano. Hemos hablado sobre la iglesia primitiva que demostró unidad, que Dios y el poder de aquella iglesia que es necesaria. Dios nos ayude, nos colme de gran bendición. Y este ha sido el mensaje de hoy, ¿cierto? La unidad de la iglesia, la verdadera unidad de la iglesia. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios bendiga a mi hermana Ina Centeno, que de Peñalolén. Dios bendiga a mi hermana María Silva de Colina. Dios bendiga a mi hermana Alejandra Zapata. Y así a tantos que están conectados, que Dios los bendiga mucho. Gracias por escuchar este mensaje. Gracias por poder compartir conmigo esta palabra, que sin duda, hermano, traerá bendición
hasta que sobreabunde, y lo que usted no sabe, a través de esta palabra usted va aprendiendo, porque es bueno enseñar, es bueno predicar, pero también es bueno poner por obra lo que nosotros predicamos. Así que un gran abrazo, que Dios te bendiga mucho y que la paz de Dios esté sobre cada uno de ustedes. Shalom, shalom, paz de Dios sobre usted y sobre mí. Amén y amén. Que Dios les bendiga.